Pedro Cascales representa a CAME, representa a las pymes. Pedro, todo esto que está pasando. Porque además, nosotros decíamos, estamos en un avión en turbulencia, donde están las pymes, estamos nosotros, están los periodistas, los abogados, el que me vende la verdura enfrente de casa, todos arriba del mismo avión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que pasó en el mundo pyme en estas últimas horas? Mira, Fernando, yo lo veo parecido a vos, lo veo como un huracán, que en el centro está la política, viste que en el ojo del huracán no hay viento, claro. El viento lo reciben todos los que están alrededor. Los 44 millones somos los que estamos recibiendo el viento de todo esto. Porque la realidad es que la incertidumbre genera todos estos cambios, estos vaivenes tan abruptos. Tal vez sería tan difícil pedir que se junten los principales candidatos y suscriban 10 puntos básicos, al menos para las micro y pequeñas empresas, de decir políticas de Estado. Porque, a ver, la economía es matemática, es 2 más 2 es 4, no es un tema opinable hasta cierto punto, pero las medidas más o menos... Hay medidas básicas que hay que hacer y daría mucha previsibilidad. Así como bien dijiste vos, que esa charla que tuvieron ayer y que Alberto Fernández dijo el dólar a 60 me parece razonable. Vos fíjate la calma que está generando en el mercado. Lo mismo podría generar ciertos consensos básicos de política de Estado. Básicos mínimos, no pedimos grandes letras chicas. Pero bueno... Bueno, yo decía ayer, lo que no lograron hacer antes de las elecciones, si hubiese sido prudente... Por elección, yo quiero decirlo, por elección. El gobierno jugó a mover la bandera del miedo. Y del otro lado también a la bandera del miedo a la continuidad. Uno a la bandera del miedo de la vuelta y el otro al miedo a la bandera de la continuidad. No importa, pero lo que no pudieron hacer, que es lo que vos planteás, Pedro, sentarse y decir, no importa quién gane. No importa. Esto lo vamos a respetar, sea el que gane. Tal cual. Esto es, para las pymes tal cosa, se va a pagar la deuda. Claro. La verdad es que no es que hay un candidato que está diciendo otra cosa. Alberto Fernández lo repitió en campaña o repite ahora. La deuda se va a pagar, pero igualmente no le creen. Ahora, no le creen porque lo hice aparte, no está en un documento conjunto. No lo hicieron antes y ahora lo quieren hacer a las corridas y a los ponchazos. Eso cuesta. No, y aparte que sea quien sea que siga, todo este cimbronazo tiene un costo. Y ese costo, lo que hay que tratar es, desde CAME, lo que estamos diciendo, es minimicemos ese costo para las pymes. Porque las pymes tienen que seguir, sobre todo las pequeñas y las micro, que dan el 70% del empleo argentino. Es la pirámide de la base del empleo. Y nosotros tenemos que sostener esa pirámide para que sea quien sea que continúe. Pues si se te derrumba eso, se te derrumba todo. Se te derrumba todo, pero hay un cálculo simple. Hay 7 millones de personas que están en el sector privado y 20 millones que están en el sector público, reciben cheques por jubilaciones, pensiones, etcétera. Ya es una pirámide muy endeble, es una pirámide invertida. Y esa pirámide invertida, la base es las pymes. Con lo cual es muy importante cuidarlo. Por eso nosotros nos parece bien la medida que implementó el gobierno, porque de hecho eran medidas que nosotros pedíamos. Pero vos fijate una cosa tan simple. Se acaba de anunciar a 10 años los planes de pago para las pymes y 10 planes, ¿no? En vez de 6. Sin embargo, hoy siguen habiendo embargos a pymes. Seguimos teniendo embargos. Hoy seguimos con las pymes con cuentas embargadas. ¿Cómo te vas a regularizar en un plan si te embargan la cuenta? Claro. Vos sabés que el presidente se anunció, viste, que no iba a haber más embargos, pero hoy me acaban de avisar, sigue habiendo embargos. Bueno, pero por eso, digamos, se tienen que poner de acuerdo y, bueno, lo mismo pasó con el tema de combustible ayer, ¿no? Bueno, sí, ayer el gobierno anunció una pifiada de comunicación ahí. Un capítulo, si querés que te lo cuente rapidito ahora. Rápido, si lo podés contar, porque hubo una pifiada de comunicación, primero digo esto, en donde en todos los anuncios, las medidas del gobierno, uno era, se congelan los combustibles por 90 días. De repente nos enterábamos que no estaban congelados, que quedaban en la nada. Después no, sí, está, pero más o menos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que principalmente no se sentó al sector a negociar y a ver cómo se implementaba esa medida. Tampoco se decidió de manera legal a qué ley se iba a recurrir para hacer la resolución del congelamiento, si a la ley de abastecimiento, si a una resolución interna del Ministerio, de la Secretaría de Energía, perdón. Hay varias cuestiones que se pusieron en juego, internas que hay entre Miguel Galucho, por ejemplo, y Gustavo Lopetegui. Un montón de cuestiones que se pusieron en juego, además de, por ejemplo, el juicio que está llevando adelante YPF en Nueva York, que le están reclamando que entonces una empresa que está justamente en esa delicada situación no puede congelar el precio porque tiene una parte de sus accionistas que son privados y a los que les tiene que dar explicaciones de por qué congela durante 90 días el precio. Y lo mismo las privadas, que tienen que sentarse, que tienen que negociar, que tienen que ir a sus accionistas. ¿Y cómo quedó entonces? Esto es está en stand-by, absoluto stand-by.
El gobierno dice que están congelados los precios, las petroleras hasta ahora no los han subido, pero muchas de ellas, algunas estaciones de servicio están vendiendo medio a cuentagotas la nafta. Está stand-by. Está en un limbo el Se tema, supone que va a haber una reunión que todavía no tiene fecha entre las petroleras y el ministerio, la Secretaría de Energía, para tratar de llegar a un acuerdo y ver en qué parte de la cadena, porque tenemos la producción, la refinería y la venta, en qué parte de la cadena se va a decidir quién se hace cargo del costo de congelar por 90 días. Claro, ¿quién Porque absorbe? El 80% del precio de la nafta que nosotros pagamos en el surtidor está dolarizada. Bueno, vos sabés que es un punto, Pedro, y en esto te pregunto, muy importante el tema de combustible, incluso que lo definan, porque la verdad es que está dentro de la estructura de costo, que las pymes también tienen que definir, ¿no? El costo del transporte, con lo cual es importante también a la hora de la construcción del precio final de un producto. Obvio, el combustible es esencial, pero también hay que aclarar una cosa, gran parte del costo del combustible es impuesto. Claro. Y el Estado tampoco hace nada para achicar esos impuestos en un momento de crisis. Nosotros uno de los puntos que estamos pidiendo es que por lo menos en gas y en electricidad se suspenda el IVA. Mirá, hablaste de eso, tenemos preparado, yo les quiero contar una cosa, con Pedro Cascales hablamos ayer, muy temprano, ni bien salieron los anuncios del gobierno. Prudentemente Pedro nos dijo, recién salieron, tenemos que sentarnos a analizarlo, no sabemos qué se anunció, ni sabemos cuál tiene que ser nuestra propuesta, y entonces elaboraron ellos una propuesta que le acercaron al gobierno de lo que necesitan. Correcto. Que nosotros la preparamos en algunas placas y en algunas definiciones para ir repasando y para que la vayas explicando. Bueno, perfecto. Fueron 7 los pedidos, ¿no? Que hicieron, más importantes. Son los siete principales, te diría. A ver, nosotros creemos que hay que sostener ahora el consumo. Y una cosa básica es devolver el IVA. Este es uno, ¿no? Devolver el IVA sobre los alimentos. Cuando se paga con tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque eso te bancariza y te blanquea la operación. Y al mismo tiempo hoy todo el mundo tiene tarjeta de débito, jubilados, Sí. pensionados, empleados. Todas las prestaciones, Exactamente. todas bancarizadas. Nos parece que obviamente que esta evaluación va a tener y va a tener un traslado a precios, y esta es una forma de sostener el consumo, al menos de la parte de alimentos, y al menos va a permitir a las familias llegar a fin de mes y si tiene un excedente, volcarlo a otros consumos. Con lo cual, temporalmente, por 90, 120 días, devolver el IVA sobre los alimentos. De hecho, hoy ya se filtró algo de esto, porque el gobierno, no sé si es coincidente o no, el gobierno está pensando en algo similar. Sí, lo dijo ¿no? Sica ayer. Sí. De hecho, en algunos productos de la canasta básica había Exactamente. adelantado. Nosotros- Hay dos lecturas posibles y que creo que las dos están en análisis. O devolver el IVA y recuperar lo que era la devolución del IVA, por ejemplo, a jubilados y asignación de Correcto. beneficiarios de planes sociales, que puede ser una opción que tendría que ver más con esta, o la de reducir el IVA para productos de la canasta básica. Claro, pero no te olvides, Gabriel, que antes de todo esto, de toda esta profundización de los temas económicos, ya el gobierno le había dado la posibilidad como medida a jubilados y a AUH que con tarjeta de débito compraran en casi 5.000 locales de todo el país productos con hasta el 25% de descuento. Bueno, pero por eso, pero yo, a ver, te lo pregunto para que la gente entienda qué significa esto de reducción del IVA en alimentos, Pedro. Imagina- ¿Esto haría bajar el precio? ¿Lo haría estabilizar? ¿El gobierno recauda menos? ¿Qué es lo que pasa Mira, concretamente? al consumidor le va a costar todo 21% menos de movida. ¿Pero eso va a ser así? ¿O el que vende la galletita a 100, en vez de vendértela Muy bueno. a 79, te va a decir, no, aprovecho el 21 y me lo quedo? Muy buena pregunta. Justamente por eso nosotros queremos que la devolución sea en la tarjeta de débito al consumidor. Porque ahí no se la puede quedar. No se la puede quedar porque te la pasa la tarjeta de débito. Es Claro. imposible que se la quede. Justamente por eso nosotros pedimos en la devolución. Y se blanquea la economía. Impacto fiscal, sí, pero también no te olvides que... Ahora, mira, el segundo punto, ese. Sí, Moratoria impositiva. ¿Qué pasa? Que ahora en estos planes te permiten entrar, pero siguen los embargos, siguen los juicios, lo que te decía antes, hasta hoy mismo está habiendo embargos en cuentas, y además gran parte de la deuda de la pyme son intereses punitorios, resarcitorios que duplican o triplican a veces el monto del capital. Si vos no le sacás esa mochila, no deflacionás esa mochila que tiene la pequeña y mediana empresa y la micro, que es para lo que... ¿Y lo que anunció el gobierno ayer en esta materia no alcanza? No, porque siguen los intereses punitorios, resarcitorios, siguen los embargos, siguen los juicios, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Bien. Déjame que te lleve punto por punto. Sí, cómo no. El tercero, preparado de estos 7, Repro Express. ¿Qué es esto? Repro es una medida que utilizan generalmente las medianas y grandes empresas en crisis. Para eso tiene que estar la empresa en una situación de pérdida
de dinero, de actividad, y tienen riesgo laboral la gente que trabaja en la pyme. Lo que estamos pidiendo es un sistema para que la pyme, al igual que las medianas y grandes, puedan acceder a este sistema. Esto implica que la pyme se compromete a mantener los puestos de trabajo y el Estado se compromete a darle entre un sueldo y medio mínimo vital y móvil básico o 2, nosotros estamos pidiendo 2 por mes, para mantener ese puesto durante un periodo de tiempo, de 6 a 12 meses. O que te subsidien un poco el pago al empleado. A las empresas en crisis. Sí, está bien, que entraron en ese plan, ¿no? En el plan de crisis. Exactamente. Perfecto. Y cuarto punto, a ver, de los 7 pedidos de PYME al gobierno. Eliminar por 120 días IVA sobre gas y electricidad. De las micro y pequeñas empresas, obviamente. Aliviar tarifas, digamos. Claro, esto sería una forma de aliviar la tarifa, porque ya sabemos que a las pymes nos está haciendo muy difícil el costo del gas y la electricidad. Y esto como una medida transitoria. No te olvides que las facturas de gas y electricidad tienen IVA del 27%. La gente cuando mire la factura no es el 21, es el 27. Encima, además. Encima. Con lo cual, realmente, ya sobre una tarifa alta, encima te cobran un IVA mayor. O sea que están pidiendo sacar el IVA de la tarifa para pymes. Por un periodo de 120 días. 120 días, perfecto. Quinto punto, a ver, ¿cuál es? Ahí lo tenemos, mirá. Suspensión del impuesto al cheque por 120 días. ¿Qué pasa? El impuesto al cheque, que en realidad es el impuesto al débito y crédito bancario, hoy se puede tomar a cuenta de futuras ganancias para las pymes. Sí. Pero el problema es que no hay ganancias y el problema es que lo estás pagando hoy. Y esa es liquidez que no tenés de dónde recuperarlo. no lo vas a recuperar. Claro. Con esta devaluación la recuperación va a ser nada, si es que lo puedes llegar a recuperar. Con lo cual decimos, por 120 días suspendan este impuesto, de tal manera de darle un poquito más de oxígeno a la pequeña y mediana empresa. Punto 6 de esto, que son los 7 puntos que le están pidiendo CAME, las pymes, al gobierno. Punto 6 es líneas de créditos con tasa promocional. Bueno, ese es el otro punto. Hoy no tenés prácticamente financiamiento para las pymes y el poco que hay es carísimo. Entonces, no lo habían anunciado en junio, Para el- sí, julio. para- se había anunciado algo a principio de año, a fin del año pasado, Sí. pero para que tengas una idea era el 5% del stock total de la deuda pyme en el mercado. Era muy exiguo, fue necesario, fue útil, pero ahora realmente está la cadena muy complicada de pago y necesitamos, aunque sea, algún sistema ágil o volver a alguna línea de... Los bancos públicos no están ofreciendo el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad. Hay líneas, pero te explico qué es lo que está pasando. Cuando vas con un cheque, normalmente te piden avales de alguna sociedad de garantía recíproca. Es decir, es muy difícil hoy. La alternativa es la bolsa de comercio, que es una alternativa válida, pero lo que hace falta es algo rápido, contundente y efectivo, que puedas ir al banco y te den una línea ágil, porque si no, no llegás a tiempo a cubrir lo que tenés que cubrir. Bien. Y hay una séptima. El séptimo punto creo que es baja de aportes patronales, ¿no? Básicamente, tenemos el séptimo punto, a ver si, no sé cómo están ordenadas las placas, porque tenemos más. Es ese, lo que pasa es que no lo tenemos Bueno, en placa. Perfecto. Dale. Sí, básicamente hay un decreto 814 que permite que las pymes del interior del país tengan una mejor dicho, que la contribución patronal se pague a cuenta del IVA, ¿no? Que eso quedó derogado, es decir, restablecer eso, o hay un programa del gobierno de un programa gradual de baja de los aportes patronales, acelerar ese programa. Eso es una de las cosas que estamos pidiendo justamente para dar alivio a las pymes que más emplean. Mirá, te digo una cosa, perdón, déjenme que cuente algo, porque mientras estoy recibiendo una factura de un club del oeste. Ahí, factura de gas, sí, del Club Citas, un club en el oeste, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. 455.000 pesos. ¿Sabés cuánto es de impuestos? 93.000. Es una locura. De 455.000 pesos, 93.000 es en concepto de impuestos. Un club social, además, ¿no? Que lo que pasa, Fernando, es que prácticamente cualquier tarifa que vos veas, Sí. es un tercio es realmente lo que cuesta la energía. Un tercio son las distribuidoras, que a veces son privadas, a veces son provinciales, cooperativas, y un tercio son impuestos. Y es de loco que cuando te sube la base que es el costo de la energía en sí, el resto suba de manera proporcional, porque no está dolarizado, no está vinculado con un... Es decir, eso es lo que generalmente genera este tipo de distorsiones tan graves para el mercado.
Perdón, ¿no hay un riesgo con estas medidas de un desfinanciamiento del Estado? Porque en esta lógica de responsabilidad, populismo, que uno Pero si la gente no te va a pagar igual. Es tal cual, es tal cual. Claro. Mirá, primero vos ya tuviste... Pero mira, primero ya tuviste... Es la pregunta que se hace mucho, por eso quiero hacerla también. A ver es muy buena la pregunta, pero mira, te voy a decir, la respuesta para nosotros tiene dos aristas. Por un lado, ya el impuesto inflacionario, ya todo subió y está subiendo una X. No voy a decir el número porque todavía no se saben los valores. Eso genera que la recaudación impositiva sobre lo que suben los precios, que es el famoso impuesto inflacionario, automáticamente la recaudación aumenta. No porque te subió la facturación, sino porque subieron los precios. Por otro lado, el 21% de cero es cero. Es decir, cuando vos no vendés o cae la actividad, tampoco lo vas a recaudar. Acá lo que estamos tratando de hacer es un puente para llegar a un momento de estabilidad. Y de paso también pedirle a todos mucha prudencia en este momento con los precios y con los valores, porque el dólar oscila y hay una especie de overshooting que va a encontrar un piso, no es el valor que vimos en estos días, posiblemente oscile en un punto intermedio. Yo me quedé pensando en el primer punto de lo que piden, de lo que reclaman las IVA alimentos. Sí, IVA alimentos. ¿Por qué razón? Porque lo que está pasando es, por ejemplo, que no se puede hacer un cálculo de emergencia en la canasta básica de los jubilados, porque esto me lo comenta Semino, me lo está contando por WhatsApp, cuando va a los supermercados se encuentra con las góndolas vacías, con sobreprecios, con productos que no están, no hay precios de referencias. Entonces, ¿sobre qué precios, si no hay precios de referencia en una economía desbordada y tan desordenada, sobre qué precio se baja el IVA? ¿Cómo se puede cumplir con esa medida? Claro. Sí, lo que pasa es que primero nosotros tenemos un IVA que es altísimo a nivel internacional. Recuerden ustedes que teníamos un IVA del 18, antes creo que era del 15, siempre se fue subiendo transitoriamente. Y es mentira que bajando impuestos se recauda menos, se recauda más. Hay varios ejemplos de países. Nueva Zelanda tiene un IVA que es el 12%, casi la mitad que el nuestro. En términos comparativos recaudan 30% más que nosotros. De IVA. De IVA. Pero eso lo sabe un almacenero. Digamos, si vos no vendés, ¿qué haces? ¿Subís los precios o los bajás? Los bajás un poco. Bueno, acá lo que se hizo históricamente en Argentina, ni de este gobierno ni del anterior, de todos los gobiernos de, no sé, 50, 60 años, se subieron los impuestos, porque no te cerraba el número. Es uno de los más altos de la región, el tema del IVA. Primero está Uruguay, y después del mundo, y después Argentina, pero de la región además, es el segundo. es un impuesto profundamente regresivo, porque lo paga tanto el multimillonario que compra el litro de leche como el jubilado de la que vive en la calle y es absolutamente... y a eso te agrego otro punto. Genera una distorsión absoluta. Y a eso te agrego otro tema. Ingresos brutos. El famoso pacto fiscal, que se había planeado que el tope era el 5% e ir bajando gradualmente. ¿Qué hicieron la mayoría de las provincias? Subieron al tope para desde allí bajar. Y 5% o 3% uno dice, no es mucho. Pero claro, es en cada etapa, con lo cual el consumidor final por ahí paga 15, 20%. Cuando ustedes proponen estas cosas, ¿qué les contestan del otro lado? En lo que es ingresos brutos hay que plantearlo, lo hemos planteado en todas las provincias. CAME es una red federal con 1.500 cámaras, en todas las provincias lo hemos planteado. Pero bueno, sucedió lo que sucedió, casi todas las provincias. No hay respuesta todavía a esto, ¿no? A estos 7 puntos todavía. No, pero ya hay... ¿Se van a reunir con CICA? Mira, la idea, ya hubo intercambios extraoficiales y algunas cosas ya el gobierno, no sé si coincidentemente o no, por ejemplo el tema de los alimentos, están pensando hacerlo. Y la verdad que son temas urgentes y necesarios para lo que te decía, los que estamos en el contorno del huracán. Te digo una cosa, me están escribiendo varios amigos pymes, que tienen pymes, están interesadísimos en todo lo que estamos hablando. Porque la verdad que, como decís vos, pegan el corazón de la enorme mayoría de la gente, o porque tienen una pyme o porque trabajan en una pyme. Exacto. Que, digamos, las pymes son los mayores dadores de trabajo. De empleo en Argentina. Tenemos la factura de lo que conté recién. Mirá, veámosla. Es increíble. Estamos hablando de una factura de gas del Club Citas del Palomar. Esta es la factura de la empresa de gas. Y fíjense, 93.984 de 454.874 son impuestos. Una locura. Es una locura. Lo que pagan.
Quisiera saber cuánto es el ingreso de lo que representa esa factura de gas en un club social. Lo que pasa es tal cual. ¿Esta quién se la lleva? ¿Esta se la llevan las empresas o todo el gobierno? No, hay los impuestos. Sí, todo el No, gobierno. hay impuestos Municipales, sí. municipales, provinciales. Por pasar la red, por pasar... Sí. Lo que pasa es que tiene que haber una segmentación en las tarifas. No puede ser que pague un club social o una micro o pequeña empresa, que a veces son energía intensivas, lo mismo que una gran empresa. Tiene que haber una segmentación. Claro. Y lo mismo que también hay que decirlo, ¿no? Uno a veces en su casa particular, en una época pagaba una tarifa de gas ridícula. De golpe tampoco puede haber un sobresalto tan abrupto. Tiene que haber una gradualidad. Bueno, es lo que decíamos el otro día. Este gobierno, hasta lo que cree que hizo bien, lo hizo por lo menos despacio. Hizo gradualismo con las empresas y aceleró con la gente. Claro. Exactamente al revés. Digamos, aceleró con la gente metiéndole tarifazo, y a las empresas le empezó a pedir de a poco, ¿viste? Bueno, ahora tenemos el tema de combustible, por ejemplo. Entonces, quiero decir, ¿cuánto podía resistir? ¿En qué sentido? Digo, en las pymes que tengan No, este... a ver, las pymes venimos castigados hace rato. La actividad pyme... ¿Esto lo vienen pidiendo hace cuánto? Los 7 puntos estos. Mirá, lo venimos pidiendo hace por lo menos 1 año y medio, 2 años. Muchos de estos puntos. Lo del IVA es viejo, Lo del IVA impuesto es al cheque, yo recuerdo esas lo del cosas. IVA es viejísimo, Sí. el impuesto al cheque. Igual. Contribuciones patronales. Hay contribuciones patronales, Años. hay muchos temas que los hemos planteado por una nueva ley PYME que se estaba planteando llevar al Congreso. Y también otro tema, Fernando, estas son medidas de emergencia, coyunturales. En algún momento tenemos que hablar de las medidas de fondo. Porque si no hablamos de las medidas de fondo, ¿no? En algún Lo momento... que pasa es que ahora estamos en el fondo, entonces hablar de la medida de fondo ahora estamos con el agua, nos tapó Está el bien, agua. Está bien, pero... Claro. Ahora hay que resolverlo. Ahora urgente, necesitamos y el lo salvavidas importante para es salir. esperar. Argentina vive en emergencia permanente. Pero Recordemos que estuvimos cuántos años con una ley de emergencia económica, por ejemplo, creciendo a tasas chinas, una ley de emergencia económica, y no discutiendo cuando crecíamos a tasas chinas las cosas en serio, estas reformas en serio. Y mirábamos para otro lado, porque crecíamos acá a tasas chinas y estábamos todos tranquilos. Cuando agarra la crisis tenemos que ir a reformas en serio. No, bueno, ahora es lo urgente. Déjenme volver a la calle, perdón, le pido a la mesa, porque está caliente la calle también, ¿eh? Déjenme volver rápido a la calle, está Roberto Maidana en el Obelisco, hay varios puntos donde hay concentraciones. Roberto, ¿cuál es la novedad ahí? Bueno, la novedad es que es tanta la gente, como habías visto con las imágenes, que la circulación del Metrobús fue normal hasta la zona del Obelisco. El tema es que como están llegando los manifestantes que vienen caminando todavía y quieren concentrarse en torno a la plaza, es literalmente imposible seguir avanzando porque todo el carril del Metrobús y los alrededores está cortado porque están los manifestantes parados y otros que están ayudando a que justamente lleguen los demás. De hecho, vos ves como ahora, te voy a pedir al camarógrafo que muestre para el otro lado, que están quienes se ocupan de la seguridad, como siempre ocurren, los que van marchando al costado de los manifestantes van avanzando, porque como es imposible avanzar para los colectiveros llegaron hasta aquí, bajaron a los pasajeros, no pueden dar un solo paso más hacia adelante, están retrocediendo para salir justamente por la primera calle y volver a retomar luego su diagrama habitual del otro lado del Obelisco. Aquí no se puede circular más, hay muchísima gente que está esperando, todavía siguen llegando a las columnas, faltan por lo menos 100 metros más de manifestantes. En la 9 de julio, sí, Fernando, el diagrama se mantiene, 3 carriles que utilizan las personas para venir caminando y los 2 que llegan los automóviles. Lo que pasa es que los automóviles ahora sí están obligados a desviarse por Sarmiento porque no pueden seguir avanzando como se podía hacer antes. Entonces esta zona está literalmente transformada en un gran espacio peatonal donde están concentrándose la gente para marchar, como te decía, a la etapa final que será la Plaza de Mayo. ¿En qué parte, Roberto? Perdóname, ¿en qué parte Sí, que se está trabando decime. el Metrobús? ¿Me lo aclarás de vuelta? Si vos venís desde el sur, Sí. podés llegar hasta las últimas paradas que están a la altura de antes de cruzar Perón. Después Ok. ya no se puede pasar más. Los autos les pasa lo mismo, los vehículos pueden venir compartiendo los 5 carriles digamos, de circulación habitual de la 9 de julio con los manifestantes. Obviamente los manifestantes siguen avanzando para llegar a la Plaza de la República, pero los vehículos particulares, igual que los colectivos, están obligados a doblar hacia la zona de Congreso, para decirlo de alguna manera, doblar hacia su izquierda Sí. por Perón,
por Sarmiento, perdón, porque no pueden avanzar más. Lo que sí yo veo es que del otro lado, hacia la zona norte, Sí. la avenida Corrientes todavía se puede circular, se puede cruzar por la zona que queda del lado norte o la cara norte del obelisco, y de allí en más la circulación es normal para todos los tramos de la 9 de julio y las calles laterales, me refiero a Carlos Pellegrini como a Cerrito, porque la protesta no llega hasta ahí, la protesta se concentra en este lugar para poder después avanzar, entiendo yo que lo van a hacer como habitualmente sucede, por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo. Con lo cual la complicación empieza ahí en Perón. El tránsito tiene que hacer una especie de bypass si es que quiere seguir por la 9 de julio, retomarlo más adelante si es que va en dirección al norte, ¿no? Esta es la situación. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo acá quedo, si querés decir atrapado, esperando el turno para que pueda hacer marcha atrás, un micro de la empresa de la línea 10 que Claro. está esperando, porque por detrás de él hay otro y atrás están esperando los vehículos que vienen por la 9 de julio y doblan en Sarmiento para poder doblar a la izquierda, y por detrás ahora el 67 que venía por el Metrobús también dobla por la calle Sarmiento para, entiendo yo, retomar Libertad y por Libertad salir un poco más adelante otra vez a la zona de la 9 de julio. Ahí creo que lo estás viendo vos ahora con la cámara. Lo que pasa, hay dos líneas, dos micros que quedaron atrapados, para decirlo de alguna manera, en este corredor, y de atrás sí está la parte que es más simple salir de este atolladero, para usar una palabra un poco extraña, ¿no? Pero Para está bien, nosotros, pero se muy entiende de porque además serie. lo estamos Sí. apoyando con las imágenes, es clarísimo, Roberto. Vamos a hacer una cosa, nos Y además, quedamos... ¿qué pasa? Sí. Sí. No, decí. No, pasa lo que habitualmente no ocurre, que un carril del Metrobús se cruza exactamente con el tránsito habitual de la 9 de julio, cosa que está estrictamente prohibido. Sí. Pero bueno, hoy a fuerza de lo que ocurre tiene que pasar. Tiene que pasar por ahí. Muy bien, vemos también a algún personal policial de tránsito tratando de contener algo. Bueno, esto se irá acomodando, esperemos, pero con la imagen esta, Roberto, nos despedimos de vos por ahora nada más. Ya vamos a volver, nosotros tenemos una pausa pendiente que vamos a hacer en algunos minutos, pero hay mucha información también, porque hay mucho de lo que está sucediendo, de lo cual tenemos que contarles para saber en dónde está parado cada uno de todos nosotros hoy, en este momento en crisis, en incertidumbre, diría, política y económica del país. Esto es la 9 de julio. Pedro Cascales, el representante de CAM, está visitándonos esta mañana, nos contó los 7 puntos más importantes de lo que le están pidiendo al gobierno. Pedro, ¿hasta cuándo van a esperar? ¿Cómo sigue el vínculo con el gobierno ahora? ¿Se supone que SICA les tiene que responder? ¿Cómo es? Sí, básicamente nosotros estamos en un diálogo bastante fluido con el gobierno de manera informal y esperamos una respuesta rápida porque los tiempos apremian, no hay mucho tiempo. Sabemos que tal vez muchas de estas medidas no van a poder ser implementadas, o algunas, pero también creemos que algunas tienen que ser implementadas. Y también hay que trabajar sobre las empresas en crisis, Fernando, empresas que están en convocatoria o por entrar en convocatoria o por ir a la quiebra. Tenemos que lograr algún tipo de paliativo a esa situación. Esas son las que le vendría muy bien el tema de la moratoria impositiva, derivan las tarifas, del impuesto al cheque y todo eso, ¿no? Exactamente, pero realmente es un punto a resolver y es un punto a resolver en forma rápida. Pedro, te agradecemos mucho. No, al contrario. No te voy a decir que a lo mejor mañana no te volvemos a invitar, porque estamos en permanente contacto respecto a lo que pasa con el mundo pyme, que es claro. Esperemos que no me tengas que invitar por estos temas, sino que porque la cosa empieza a andar mejor y podemos trabajar sobre los temas de fondo, los Bien. temas de base que en algún momento va a haber que encauzar en Argentina. Gracias, Pedro, Gracias a por ustedes. haber venido. 59 el Banco Nación, 1752 el Riesgo País. Clara Salguero ya nos va a contar qué vacío produjo en el sector de la tercera edad, los no anuncios que tuvo el gobierno. Gaby Zibla tiene también para contarnos qué está pasando ahí en ese edificio, ¿no? Así es el CCK, el ex Correo Argentino, en el Centro Cultural Kirchner, donde se reúne el gabinete ampliado. Era una reunión que estaba convocada previo a las PASO. Probablemente en la cabeza de Marcos Peña era un lugar para hacer un balance de cómo resultaron las PASO y seguir motivando al equipo de cara a octubre y fijar las líneas de los siguientes 70 días de gestión. Terminó siendo otra cosa. Hoy va a ser algo más motivacional, una arenga para salir del shock en el que entró todo el gabinete. Va a hablar Rodríguez Larreta, Vidal y Mauricio Macri. Después Ya te vamos a estaremos. contar la historia de cómo llegó Vidal ahí a hablar y de quién fue la idea
Marcha al obelisco, también estamos con esto, estamos con la pizarra, el dólar está en 59. En la City está coincidiendo con el de Banco Nación. Sí, porque en esto este no estaba momento pasando sí. los No, días no estaba anteriores. pasando. Convergen estos dos montos en este momento. Sabemos que en los días de mucha volatilidad es habitual encontrar disparidad en la cotización según el tipo de banco, si es privado, si es público, si es home banking, si es presencial, si es... así que esto es esperable. 1752 al Riesgo País, con todas estas imágenes, mucha información que tenemos, hacemos la pausa breve y ya volvemos.